Buenas tardes. El tema que nos correspondió exponer es el grupo de trabajo, la población como objeto del proyecto. Los integrantes son Andrea Estefanía Suárez, Luisa Fernanda Giraldo, Karen Julie Naranjo y Karen Yorani Sánchez. Yo les voy a hablar un poco sobre la población como objeto del proyecto. El objeto del proyecto es naturalmente un grupo de estudiantes que participan en la vida social, institucional y pedagógica del aula. Si bien un proyecto de aula es una realización de varias actividades para una orientación individualizada de muchos estudiantes. El trabajo del proyecto de aula es una actividad de grupo en donde los estudiantes tienen una activa participación. Es en esencia un proceso de construcción colectiva y permanente de relaciones, conocimientos y habilidades que se van estructurando a través de un problema o de tema determinado. Para la solución de este problema, la población se constituye en un equipo que reflexiona, analiza, discute, explora, investiga y plantea hipótesis. Generalmente este grupo es dirigido y orientado por el docente. A medida que el docente vaya tomando responsabilidad institucional y social de su trabajo, buscando mejores métodos, puede realizar sus propios proyectos. Es difícil normalizar cuando se nos presenta una población con diferentes características, es decir, con diversos niveles académicos, edades, condición socioeconómica y cultural. Cada grupo, teniendo en cuenta estas diversidades, plantean pautas de acción propias, que son importantes para identificar y aclarar si se pretende llevar a la práctica de un proyecto de aula. Lo ideal es hacer grupos pequeños y homogéneos, ya que son más funcionales y más fáciles de orientar y dirigir. Cuando los grupos son muy grandes, se van a dispersar y ya va a ser más complicado orientarlos y dirigirlos. El trabajo de diagnóstico está dirigido a conocer mejor la población con la que se va a trabajar en un proyecto. Es aquí donde el docente debe conocer un poco más los estudiantes con los que pretende trabajar. Si anteriormente han hecho trabajo cooperativo, si son colaboradores, si les gusta trabajar en grupo, o por lo contrario son muy individualistas, ya que esto es de suma importancia para la realización de un proyecto. No es fácil constituir grupos de trabajo, porque para su configuración no basta que exista un número determinado de personas, sino necesariamente habrá unos niveles de interacción y un equilibrio. Es aquí donde por medio de la comunicación tradicional se imponen conductas y normas. Se transmite información, se habla sobre los intereses sociales, educativos, culturales, intelectuales. La comunicación llega a su éxito cuando existe el diálogo, la discusión, el análisis y la comprensión colectiva entre estudiante y docente, ya que por este medio no importa los roles ni las funciones de cada integrante, sino lo ideal es llegar al mismo interés para la realización de este proyecto. Si bien la comunicación y las fuerzas unidas son determinantes para la formación de un grupo de trabajo, pero para este funcionamiento se requieren unas normas que orienten y regulen, ya sea de forma oral o escrita. Este conjunto condiciona unas normas de códigos de comportamientos en los integrantes de cada grupo. Por último, los diversos roles se dan en el interior del grupo. Aquí es importante porque aquí se da la función o el rol dependiendo de las características de cada integrante y su responsabilidad, ya que en ello va dependiendo el nivel de participación, de responsabilidad e interacción de los estudiantes en el desarrollo del proyecto. Buenas noches compañeras y docente, mi nombre es Andrea Estefanía Suárez, estudiante de 10º semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil en la Corporación Universitaria Minuto de Dios
Entonces les hablaré sobre la diversidad y los agrupamientos flexibles. Entonces, como primera medida, nos dice que el diálogo y la comunicación, la interacción entre los diferentes integrantes y agentes de la escuela y la comunidad son de fundamental importancia en este proceso de estos agrupamientos flexibles. En la actualidad, un niño aprende las relaciones que se establecen entre el aula, la familia y la realidad social. Entonces nos dice que digamos no es como antes, que los niños aprendían solo en el aula, ¿sí? Solo era lo que se aprendía en el aula y ya no. En la actualidad se aprende de todo, de su entorno social, de la familia, del aula, de los docentes, de todo lo que lo rodea, se aprende, ¿cierto? Entonces es por esto que es algo flexible. También nos dice que surge la necesidad de transformar las escuelas y las aulas de clase en comunidades de aprendizaje. Bueno, entonces nos dice, por medio de los grupos flexibles se busca articular la igualdad con la diversidad, recordando que la igualdad social y educativa no son contradictorias, sino al contrario surgen como la necesidad de contar con la diversidad personal y cultural en un mismo núcleo. Entonces, estos grupos flexibles están conformados eh, por niños y niñas eh, de diferentes culturas, raza, etnia, religión, y lo que se busca es colocar, digamos, a cada alumno según sus características, cualidades, en el grupo que se adecue más a ellos, para obtener así un mejor rendimiento académico en el aula, tanto también a nivel social, relación entre semejantes con sus compañeros, docentes, padres, y como también a nivel cognitivo, eh, que sería su rendimiento académico. Entonces, ¿qué buscan los agrupamientos flexibles? Los agrupamientos flexibles buscan evitar discriminaciones, exclusiones, y nos ayudan a resolver problemas de convivencia escolar. ¿Qué características? ¿Por qué se caracteriza las agrupaciones flexibles? Entonces, por trabajo cooperativo, individual, autónomo, por una alternancia de agrupamientos y globalización de aprendizaje, ya que como estos grupos están conformados por niños con diferentes capacidades, conocimientos, entonces va a existir una globalización de aprendizaje. ¿Qué objetivos se logran con esas agrupaciones flexibles? Facilitar la enseñanza individualizada, provocar una interacción social y aprovechar cualquier situación que se preste para el aprendizaje. Reconocer la diversidad entre las personas. Entonces, los alumnos son diferentes, todos los alumnos son diferentes en intereses, personalidad, estilos de aprendizaje, motivos, ritmos de aprendizaje, género, edad, condición socioeconómica, cultura, conocimientos previos. También entre ellos están las minorías étnicas, lingüísticas, religiosas, inmigrantes, grupos de riesgo y entre otros. Entonces, la atención a la diversidad conduce a las adaptaciones curriculares, ¿sí? Entonces, las agrupaciones flexibles son una buena opción para posibilitar una adecuada atención a la diversidad de intereses, capacidades, motivaciones del alumnado, aprovechando al máximo así sus recursos personales disponibles. El uso adecuado de este tipo de agrupamiento puede mejorar el rendimiento académico de los niños y niñas, logrando una mayor calidad de la enseñanza. Entonces, antes la diversidad no era tenida en cuenta, ¿sí? El rendimiento de los estudiantes se atribuía más a su capacidad intelectual. Entonces, a los alumnos que presentaban problemas,
que mostraban si que tenían como alguna dificultad en el aprendizaje, ¿qué hacían? Se les enviaba a unas aulas de educación especiales o a unos cursos remediales o simplemente se les marginaba. Entonces, he aquí la importancia de reconocer la diversidad y para así mismo trabajar las agrupaciones flexibles. Gracias. Buenas tardes, vamos a hablar del aprendizaje cooperativo. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo obtenemos el aprendizaje cooperativo? Entonces es cuando hablamos del trabajo en equipo o trabajo en grupo, que es cuando se hacen diferentes grupos en el aula o en cualquier lugar o para cualquier ámbito o tarea, diferentes grupos, pequeños grupos de personas donde realizan diferentes tareas conjuntas, donde se las dividen, se las comparten y las realizan para lograr como un mismo objetivo. Es allí donde tenemos el aprendizaje cooperativo, ¿sí? Ese lo podemos ver en las aulas, con nuestro equipo de trabajo, bueno, en la universidad, en el colegio, con los niños desde pequeñitos, todos aprenden. Algunos autores lo definen de algunas maneras. Por ejemplo, Spencer, él nos dice que no es solamente importante el trabajo en equipo porque trabajen en conjunto, sino porque aprovechen la comunicación y entre todos puedan solucionar problemas, analizar y mirar cómo pueden sacar dicha tarea, dicha actividad, dicho problema adelante. Les comparto pues una frase que nos dice Kagan, que dice: la suma de las partes interactuando es mejor que la suma de las partes solas. Es más o menos cuando decimos que dos cerebros piensan más que uno o algo así cuando vamos a hacer una actividad. Si todos nos ponemos de acuerdo, si todos realmente ponemos de nuestra parte para lo que vamos a realizar, todos aprendemos o el equipo aprende completamente. Continuamos. Con Salvi. Entonces, él nos dice, bueno, él nos habla de algunas características del aprendizaje cooperativo. Él nos dice que él pasa una estructura de recompensa competitiva a una cooperativa, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir? Que cuando, digamos, hacemos el trabajo en equipo, ponemos diferentes equipos o diferentes grupos y hay una recompensa como tal, ¿sí? Un premio, algún punto, es donde se ve más la competitividad y la cooperación entre el equipo, ¿sí? También nos dice que el paso de una estructura de tarea individual a una estructura de tarea basada en la interacción de los estudiantes en pequeños grupos. Quiere decir que es importante pasar de hacer las tareas individuales, hacerlas, digamos, solos, a hacerla en grupo. Nos permite más la interacción entre los estudiantes, así sea desde los pequeños grupos. También nos cuenta que el paso de una estructura de autoridad centralizada en el docente a otra basada en la autoridad en la clase, ¿sí? Quiere decir que no solo nos vamos a enfocar, o no solo el docente se va a enfocar en que hagan lo que el docente como tal dice, sino en que el docente sepa manejar la clase, sepa tener autoridad en la clase, ¿sí? Sepa cómo hacer o poner las actividades a cada uno, montar los equipos de una manera pues que todos interactúen entre ellos y así logren el objetivo. Ahora, Lev Vygotsky nos decía que es de mucha importancia tener en cuenta los puntos de vista de todo el equipo o de todos los estudiantes o de todo el grupo para lograr el buen desarrollo cognitivo del individuo. O sea, es muy importante tener en cuenta y darle la palabra a todos y cada uno de los estudiantes o de los participantes del equipo para que así tengan un buen desarrollo. Bueno, Jean Piaget, él hace énfasis en la cooperación como la herramienta de solucionar los conflictos. Entonces, él también como que apoya que más bien las actividades se hagan trabajo en equipo y en la interacción entre los estudiantes. Buenas noches, mi nombre es Karen. Vamos con Elizabeth Kagan, profesora de la Universidad de Stanford. Fue creadora
Instrucción compleja de la participación óptima de los estudiantes que tienen papeles diferentes, alternos y responsabilidades en el grupo. También en el aprendizaje cooperativo, donde los conceptos aprendidos a través de la discusión y resolución de los problemas grupales. Participación en la concentración en asuntos de estatus. La diferencia de los estatus es que los niños con resultados de diferencias en logros escolares o éxito en los deportes. Continuación. La inteligencia y habilidades múltiples. Es llevar a cabo las tareas con un grupo pequeño donde se requiere habilidades intelectuales múltiples y personalizadas. Esto para que sea el modelo educativo que se encuentre en un momento de clara transformación en el nuevo entorno de la sociedad, donde trabajan el conocimiento y la ubicación de cada información que tiene en el estudiante. Por ejemplo, se está obligando a los docentes de todo el mundo a replantearse en el papel que tradicionalmente ellos venían desempeñando, pues ya no se puede enseñar con técnicas del pasado. Ahora se trata es de formar o de educar a los ciudadanos del futuro con nuevas técnicas. Para el aprendizaje activo se logra por la interacción. Es aquí donde las actividades se realizan en grupos de 3 o más integrantes, en lugar de que sean de parejas o solos. Esto con el fin de emplear una estructura formal donde definitivamente todo lo que los estudiantes puedan hacer sean tareas complejas, como por ejemplo ejercicios de manos o proyectos de investigación. El maestro como director y entrenador es dirigir la interacción de los estudiantes y observar, proporcionar retroalimentación igualitaria para todos en el proceso del aprendizaje, como también delegar autoridad y responsabilidad, como con normas cooperativas y papeles para ejercer exitosamente alguna responsabilidad delegada. Existen 3 tipos para que nosotros podamos como identificar la responsabilidad y la autoridad que de pronto el director o entrenador pueda llegar a obtener, como explicar las razones por las que eres entrenador, identificar los puntos fuertes y débiles en el trabajo como entrenador, explicar la importancia de habilidades de comunicación en el entrenamiento. Johnson, 1992. Para Johnson, el aprendizaje colaborativo y cooperativo se manejaban en 3 porcentajes. El 65% eran los fenómenos de construcción del aprendizaje. El 70% eran los resultados esperados de una actividad. Y el 85% comprender y coordinar una forma de aprendizaje basada en la construcción colectiva. Para Johnson, los procedimientos y las técnicas requeridas para manejar los conflictos era de manera constructiva, donde especialmente eran importantes para el buen funcionamiento de los grupos. ¿Para qué? O con el fin de establecer las diferencias entre lo que él denominaba aprendizaje cooperativo y colaborativo dentro del aula. Los puntos de vista aprendizaje cooperativo se clasificaban en 6 básicamente. A, formación de grupos. B, la interdependencia positiva. C, la responsabilidad individual. En el A era abordar trabajos cooperativos y las dificultades a superar. En el B,
la contribución al resto del grupo. Y en el C, no es posible sin la contribución del resto del grupo. ¿Esto para qué? Si bien abundan los puntos de vista, se podrían descartar algunas ideas centrales que permitan sintetizar algunos conceptos básicos sobre este tipo de aprendizaje. Las ventajas de aprendizaje cooperativo. Primero era favorecer la integración de todo tipo de alumnado. Segundo, aumenta el rendimiento en el proceso de aprendizaje. Y en el tercero, amplía el campo de experiencia del alumnado y aumenta sus habilidades comunicativas. Las ventajas del aprendizaje no son formales, sino reales. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra exposición. Muchísimas gracias.